Bueno, invitamos ahora entonces al licenciado Juan Yach. Si gusta ir pasando aquí al estrado, lo vamos a escuchar en Reforma Tributaria, Impacto en el Sector. Juan Yach es licenciado en Economía, profesor emérito de IAE, que pertenece a la Universidad Austral. Allí dirige el GESE, el Centro de Estudios de Gobierno, Empresa, Sociedad y Economía, el Programa de Gobierno para el Desarrollo de líderes de comunidades locales y los proyectos Equidad Educativa, Federalismo, Poderes Globales, Poderes Locales y Productividad Inclusiva desde 2000. Así que vamos a disfrutar de la charla, seguramente que así será, del licenciado Juan Yach. Recíbanlo con un aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Agradezco a la persona del presidente Eduardo Chiesa la invitación. Un placer compartir este tema que la verdad que cuando me invitaron hace varios meses no pensaba que iba a ocurrir lo que está ocurriendo, o sea, que se me ha complicado un poco la tarea. Por suerte el presidente me ha facilitado un poco las cosas, el presidente Macri, al decir que las retenciones son un impuesto maligno y perverso, o sea que suscribo. Bien, vamos a ver la presentación. Si esto funcionara estaría bueno. Voy a partir de analizar brevemente un mensaje que es el siguiente. Nosotros hablamos de la Argentina como si fuera un país normal, con las mismas categorías que analizamos al resto de los países, pero nuestra economía es completamente anómala. Después, un breve diagnóstico de la situación impositiva, la reforma en curso, que está bastante en suspenso, pero bueno, algo voy a decir al respecto, y después la agenda pendiente, que evidentemente se ha agrandado a partir de los últimos acontecimientos. ¿Por qué digo que es un país anormal la Argentina? Bueno, ahí tienen el electrocardiograma, donde en negro está la relación entre el ingreso por habitante de la Argentina y el de los países desarrollados. En rojo está el crecimiento de los países desarrollados y en azul el de la Argentina, desde el año 1870 hasta la fecha, o sea, muy largo plazo. En algún momento del siglo pasado, digamos antes de la crisis del 30, Argentina tenía un nivel de vida que era equivalente al 80% del nivel de vida de los países desarrollados. Incluso en algún momento llegamos al mismo nivel, pero eso fue temporario. Después pasamos al 60%, ahora estamos en el 40% y espero que nos sigamos bajando. Pero esto, o sea, no hay ningún país comparable en tamaño y circunstancias que haya tenido esta trayectoria de decadencia relativa a otros tan profunda como la Argentina. O sea que esa es una primera y grande anomalía. Y bueno, y ahí vemos el detalle, cómo nos hemos alejado de Estados Unidos y en cambio Chile y Uruguay nos han pasado. O sea, Chile y Uruguay, a los cuales miramos de arriba hacia abajo, ahora nos miran ellos de arriba hacia abajo y nosotros de abajo para arriba, ¿no? Bien, el otro tema es que uno de los grandes amigos de la Argentina, más que San Martín o Belgrano o Sarmiento, es Benjamin Franklin. No por las grandes contribuciones que él hizo a la humanidad, sino porque está en el billete de $100. Gran amigo de los argentinos. La pobre Evita, que anda por ahí, está muy marginalizada. O sea, somos la única economía plenamente bimonetaria del mundo y esto tiene costos. Hoy he leído una noticia con gran sorpresa que un representante del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha recomendado para Argentina la dolarización. Esta sería para mí un error, espero que no se haga, porque la dolarización al principio puede ser muy atractiva, pero es un camino de ida y que le da una enorme rigidez a la política monetaria y también a la política fiscal. ¿Qué países están dolarizados? Bueno, en América
tenemos Ecuador, Panamá y El Salvador. Hay 3 países que están dolarizados. Yo sinceramente no recomendaría ese camino. Pero el hecho de ser un país dolarizado tiene graves problemas. Voy a dar un solo ejemplo. Cuando el Estado tiene déficit, y Argentina ha tenido un déficit crónico durante los últimos 70 años con muy pocas excepciones, para financiarse no puede financiarse en pesos, sino que se tiene que financiar en divisas. Y eso crea una cantidad de descalabros internos. Por ejemplo, entran muchos dólares, el Banco Central tiene que absorberlos, para eso tiene que emitir deuda y encima se aprecia el tipo de cambio por esa gran entrada de dólares. O sea que eso es una de las muchas desgracias que nos trae el hecho de ser un país bimonetario. Y yo creo que a esto hay que darle pelea. La otra es que, por ejemplo, el traslado a precio de la devaluación es mucho más rápido que en otros países. Yo tengo la esperanza de que en esta ocasión no lo sea tanto, pero tenemos un problema. O sea que Argentina tiene ese enorme desafío. Por supuesto que la gran causa del bimonetarismo es la inflación, y la gran causa de la inflación, la principal, no la única, es el déficit fiscal crónico. Eso, o sea que si queremos salir del bimonetarismo, tenemos que recorrer el camino que actualmente se está tratando de recorrer, de eliminar el déficit fiscal y bajar drásticamente la inflación. Esto yo creo que es posible, pero tenemos el récord que, bueno, tenemos 73 años de inflación crónica desde el año 1945, con episodios de planes de estabilización a todos los cuales hemos derrotado. O sea, Argentina ha derrotado a cuanto plan de estabilización se trató de proponer, gobiernos civiles, gobiernos militares, gobiernos peronistas, gobiernos radicales y gobiernos como el actual, que no eran ni peronistas ni radicales. A todos los planes de estabilización los hemos derrotado, o sea, tenemos un problema muy importante. Todo eso hace que el manejo macroeconómico de la Argentina sea extraordinariamente difícil. Ahí tienen el gráfico de lo que han sido los déficits fiscales de la Argentina, toda esa zona roja que está ahí, como vemos, ha habido muy pocas excepciones donde no hemos estado en déficit fiscal. Por eso yo he propuesto ahora, aprovecho para pasar el aviso, un artículo que salió en La Nación del lunes. Argentina necesita una ley de responsabilidad fiscal. Tuvimos 2, pero también las derrotamos, una en 2004 y una en 2017, que para mí se queda corta. Argentina tiene que tener una ley de responsabilidad fiscal con metas de déficit, metas de deudas, metas de presión tributaria y metas de gasto público, con sanciones para los funcionarios que no la cumplan y para los responsables políticos, como tiene Brasil, en un juicio que puede haber sido muy dudoso. Sin embargo, en Brasil, la presidenta Dilma Rousseff fue destituida en un juicio político con el argumento de falsear datos fiscales. ¿Y eso por qué? Porque existe una ley de responsabilidad fiscal que tiene sanciones para los responsables políticos. No entro a discutir si el juicio estuvo bien o mal, pero el hecho es que había una ley que se pudo sancionar a un presidente de la República con la destitución por haber falseado números fiscales. A ese tipo de comportamientos es a los que tiene que tender la Argentina para resolver este problema. En cuanto al diagnóstico de los impuestos, muy brevemente, bueno, ningún país comparable con la Argentina, y esta es otra anormalidad que tenemos, como la del retraso, la de la inflación, la del déficit fiscal, es que tenemos un pésimo sistema tributario. No hay ningún país del mundo comparable a la Argentina, de un tamaño más o menos comparable, de un nivel de vida comparable, que tenga un sistema impositivo que castigue tanto a la producción como el que tenemos en Argentina. Y hay 4 problemas principales. Uno es la excesiva presión tributaria, otro es la alta evasión, otro es la carga tributaria contraria a la inversión, que es lo que acabo de mencionar, y por último,
los impuestos progresivos, que básicamente es el impuesto a las ganancias y sobre todo a las ganancias de las personas, en la Argentina recauda mucho menos de lo que recauda en otros países. Bueno, presión tributaria, el gobierno, y para mí ese fue uno de los principales errores que se cometió, no hizo un inventario claro y transparente al principio de la gestión, diciendo hemos recibido un desastre con 41% de gasto público, 37% de presión tributaria, 6,5% del PIB de déficit fiscal. Esto se puede resolver, pero es un camino largo, difícil y lleno de dificultades. Eso no se dijo claramente y, lógicamente, ahora cuando aparecen problemas 2 años y medio después, ya ese discurso está un poco gastado. Veamos el tema de los impuestos distorsivos. Impuestos distorsivos yo llamo a todos los que castigan a la producción, ya sea subiendo los costos o bajando los precios. Este último caso es clarísimo en el caso de las retenciones a las exportaciones. Las retenciones a las exportaciones bajan el precio del productor. Salteando un poco para abreviar, bueno, eso ha tenido un gran impacto en la inversión en la Argentina. La Argentina invierte muy poco en relación con el Producto Bruto. ¿Recuerdan ustedes cuando el presidente Macri fue a la conferencia de Davos en enero del 2016? Le prometieron como 15 o 20 mil millones de dólares de inversiones. Me acuerdo de una compañía de bebidas gaseosas, para no nombrarla, que ella sola prometió 1.000 millones de dólares. ¿Por qué no se concretaron después sino una pequeña parte de esas inversiones? Porque cuando empezaron a ver los detalles de lo que había que pagar de impuestos en la Argentina, evidentemente las cuentas no cerraban. Las cuentas no cerraban. Y el caso de los impuestos distorsivos es especialmente patético. Fíjense, en total Argentina recauda 10,5% del Producto Interno Bruto en impuestos que castigan a la producción. Esto no existe en ningún país del mundo, empezando por el impuesto inflacionario, créditos y débitos bancarios, derecho de exportación, que ahí dice 0,63 del producto, pero ahora se va a sumar 1,3, o sea que vamos a tener como 2 puntos del Producto Bruto por ingreso de derecho de exportación. Las distorsiones del IVA, donde se acumulan créditos fiscales que es imposible recuperar. Ingresos brutos, que es el más bruto de los impuestos. Adam Smith, en 1776, en su famoso libro La riqueza de las naciones, Naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, se burla de España en un artículo bastante largo, en un capítulo, por el impuesto de la alcabala, y dice, con este impuesto España se va a autodestruir, que fue lo que efectivamente ocurrió. O sea, ya había entrado un poco de decadencia, pero se acentuó más. La alcabala era un impuesto como ingresos brutos, o sea, un impuesto en cascada que, por ejemplo, si ustedes compran una cerveza en Córdoba, seguramente habrá algunos de la provincia de Córdoba aquí, bueno, sepan que además del 21% de IVA, 12% escondidos es la cascada del impuesto de ingresos brutos. O sea que uno compra una cerveza en Córdoba, y digo Córdoba porque conozco en detalle, pero puede ser muchas otras provincias, y está pagando 34 o 35% de impuesto al consumo, un impuesto netamente regresivo. Ese impuesto recauda en la Argentina 4% del PIB. Después tenemos el impuesto de sellos y tenemos tasas municipales que en realidad son impuestos disfrazados. Típicamente la tasa de seguridad e higiene, en algunas provincias tiene otros nombres, pero que básicamente es un impuesto a los ingresos brutos, porque una tasa es lo que se cobra por un servicio y nadie puede creer que casi 1 punto del producto cueste administrar el servicio de seguridad e higiene, que es controlar la seguridad e higiene en los establecimientos. O sea que esta situación es muy dramática en la Argentina y
requiere una corrección urgente. Bueno, después los impuestos progresivos, sobre todo el impuesto a la ganancia de las personas, tiene escasa incidencia y está muy mal diseñado en la Argentina. En la Argentina esos impuestos recaudan 6,1 del PIB contra 13,1 en los países desarrollados y 8% en el promedio de Brasil, Chile y Uruguay. La diferencia es que Argentina de ese impuesto recauda 200.000 millones de pesos por año menos de lo que recaudan en promedio Brasil, Chile y Uruguay. Y entonces, ¿qué hacemos? Claro, ese impuesto es trabajoso y además hay que dar la cara. El impuesto a los ingresos brutos es más tentador porque es un impuesto anónimo. La enorme mayoría de la población ni sabe que existe un impuesto a los ingresos brutos, lo saben los empresarios los que tienen que pagarlo. Ya los consumidores a veces nos damos cuenta también porque está todo este perverso sistema de retenciones, percepciones, etcétera, donde entonces nos empezamos a enterar. Bueno, y otras características del tema del ingreso, del impuesto a las ganancias en la Argentina, es el nombre, que es pésimo. Cuando se creó de manera transitoria en 1935 como impuesto provisorio, se llamaba impuesto a los réditos. Impuesto a las ganancias ha hecho que la mayoría de la sociedad piense en la Argentina que es un impuesto que tienen que pagar solamente los muy ricos en la Argentina, o las empresas, porque se habla de ganancias. En todo el mundo esto se llama impuesto a los ingresos, o impuesto a la renta, como le dicen en España, que eso es lo que tiene que ser. Y bueno, el mínimo no imponible en la Argentina es muy grande, es muy elevado. En Europa, aún una persona que ingresa 2.000 euros paga, aunque sea el 1%, porque tiene el sentido de una contribución solidaria y empieza con una alícuota muy baja y luego va creciendo. Y bueno, hay inequidades tremendas. Por ejemplo, una persona que gane 10.000 pesos paga de aportes personales el 14%, o sea que paga 1.400 pesos, que es un impuesto, porque la Argentina lo que tiene es un sistema de reparto, no es un sistema que ese sea un ahorro como había antes, la capitalización, etcétera. Es un impuesto. Esto es un sistema muy malo y hay muchas injusticias cuando uno compara esa realidad con la que tienen, por ejemplo, los autónomos o los monotributistas. Bueno, la evasión impositiva en la Argentina es muy alta. Yo hice un estudio para la FIP, que la FIP decidió no publicarlo, con otros colegas, lo hicimos en el 2003, o sea que conozco el tema a fondo y lo he seguido mucho. Fíjense lo siguiente, concentrémonos en lo que dice ahí en letras rojas. En Chile se evade el 20%, o sea, si habría que recaudar 100, se recaudan 80. En la Argentina, en vez de 100, se recaudan 60. ¿Qué significa eso? Bueno, por lo pronto significa que el buen pagador paga mucho más que el 37% de presión tributaria. Hay mucha gente en la Argentina, y ustedes en el sector lo saben perfectamente, que paga 55, 60 o 65% de su ingreso de impuestos. Si Argentina tuviera, no aspiremos a ser país nórdico, el mismo cumplimiento que Chile, eso permitiría eliminar todos los impuestos distorsivos, o sea, como un 10% de impuestos, incluyendo el impuesto inflacionario, eliminar el déficit fiscal primario que ahora ha llevado a toda esta negociación tremenda con los gobernadores, etcétera, y esperemos que se concrete en el presupuesto para el 2019. O sea, estaríamos hablando de otro país. Si la evasión fuera como en Chile, la Argentina no tendría por qué tener ningún impuesto distorsivo. O sea, eso vale 50.000 millones de dólares por año. Vale 50.000 millones de dólares por año que se aumenta el costo de producir o se le baja el precio al productor. No tendríamos déficit fiscal casi y por lo tanto el impuesto inflacionario también caería mucho. Otro país. O sea que el tema de la evasión hay que tomárselo muy en serio
porque es un tema que también constituye una anomalía para la Argentina. Bueno, después tenemos la reforma en curso, que para decirles la verdad, yo no sé qué va a quedar en curso y qué no. Ya ingresos brutos, que era una rebaja muy gradual, aparentemente en la negociación con las provincias va a desaparecer, o sea, se va a postergar. Lo mismo ocurriría con el hecho de poder tomar a cuenta como pago de ganancias el créditos y débitos bancarios. No sé qué pasará, aparentemente quedaría la rebaja del impuesto a la ganancia de las empresas, que se bajó del 35 al 25%, quedando un 10% que sería un impuesto a las utilidades distribuidas. Todo el mundo, la tendencia actual es a bajar el impuesto a las ganancias de las empresas. O sea que si la Argentina quiere competir para atraer inversiones, tiene que trabajar claramente sobre este punto. También estaba, por ejemplo, el establecer un mínimo no imponible para los aportes patronales o las contribuciones patronales, que probablemente quede en suspenso, no lo sé. Sería un problema si queda en suspenso porque tenemos un problema de informalidad laboral muy grande en la Argentina. Y también se ha decidido eliminar lo que se llamaba el mapa previsional, que era que cuanto vos más lejos estuvieras de Buenos Aires y más pobre fuera la zona, tenías hasta un descuento del 80% de las contribuciones patronales que se podían establecer, imputar como si fuera un costo a los fines del IVA, o sea que en el fondo te los ahorrabas. Eso se eliminó y para mí es una mala idea que se haya eliminado. Bueno, y esto es una antigüedad que les comparto, una antigüedad para entrar en el tema de la agenda pendiente. Este es un trabajo que con Jorge Fernández Pol publicamos en 1985, hace 33 años, que se llamaba Sustitución de las retenciones a las exportaciones por un impuesto a la tierra libre de mejoras y un subsidio al consumo de alimentos. En ese momento yo visité entidades, estuve en CRA también, estuve en la sociedad rural explicando el proyecto. Bueno, 35 años después, la mayor parte de ese periodo hemos tenido retenciones, no tenemos un buen sistema de subsidio al consumo de alimentos y ahora vuelven las retenciones de parte de un gobierno que filosóficamente está totalmente en contra de ellas. O sea, yo los invito a que reflexionemos juntos acerca de qué se podría hacer para evitar esto que es, como dijo el presidente, es un impuesto malísimo y perverso, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí tenemos una agenda en común, que es una agenda... la Argentina somos un caso especial, tenemos un conflicto que por suerte ahora se ha reducido entre la exportación de alimentos y el consumo interno de alimentos. Claramente la aparición de la soja y todos sus subproductos ha reducido este conflicto, pero ahora está aumentando mucho la producción y la exportación de carne. Esperemos que continúe porque es muy importante. Ahí es fundamental alcanzar masa crítica, porque si Argentina logra una masa crítica de producción de carne, ya automáticamente el consumo interno queda abastecido. O sea, el camino que se siguió hasta ahora de castigar al sector agravó el problema, porque todo lo que exportás compite mucho más con el consumo interno que si tenés un nivel de producción elevado. Entonces yo creo que ahí, como en casi todas las cosas, no se trata de imitar a un país. En mi ya larga vida yo vi que a veces decíamos, bueno, tenemos que ser como Australia o tenemos que ser como Canadá. Después se pusieron de moda los países asiáticos, tenemos que ser como los países asiáticos. Nosotros no tenemos que copiar a ningún país en particular, pero tampoco tenemos que hacer lo que no hace ningún país. Como ya dije, la alta inflación crónica, el alto déficit fiscal crónico,
un gasto público desmadrado, tener un sistema impositivo como el que tenemos, son cosas que no hace ningún país del mundo y esas son las que tenemos que dejar de hacer. Ahora, para dejarlas de hacer tenemos que entender cuál es la sustancia de estos problemas. Y la sustancia de estos problemas, concretamente, la reaparición de las retenciones, por cierto que hay una cuestión también ideológica menor, porque yo escucho con alegría muchas personas, incluso algunas que hablaron hoy aquí, que por ahí en el pasado pensaban distinto y ahora finalmente han entendido el rol esencial que el sector agropecuario cumple en la Argentina, que no solo es el de aportar entre empleo directo e indirecto un 35% del total de empleo de la Argentina, sino que es las exportaciones. O sea, nos quejamos de que la escasa capacidad exportadora de la Argentina y castigamos a los sectores que pueden producir más exportables. Eso evidentemente es un argumento ideológico, pero aparte del argumento ideológico hay un problema central y yo creo que Argentina tiene que buscar una forma de que el agro tribute que sea totalmente distinta a las retenciones. Y ahí sí tenemos que mirar qué hacen otros países. En los otros países la forma principal de tributación del sector agropecuario es el impuesto inmobiliario. El impuesto inmobiliario en la Argentina recauda el 0,4% del Producto Bruto Interno. En Brasil y Uruguay recauda el 0,7%. En Estados Unidos, Canadá y Australia en promedio, ¿saben cuánto recauda? Rural y urbano, ¿no? 2,4% del Producto Bruto, o sea, 6 veces lo que recauda la Argentina. Lógicamente, ni en Australia, ni en Canadá, ni en Estados Unidos, ni en Chile, ni en Brasil se les ocurre poner impuesto a las exportaciones. El problema acá que tenés las dos cosas. Tenés retenciones a exportaciones y cuando pueden te castigan encima con el inmobiliario. O sea que el camino yo entiendo que tiene algunos peligros, pero en definitiva es el camino que la Argentina tiene que seguir. En el consenso fiscal que se firmó con los gobernadores a fines del año pasado, consenso fiscal 2017, tiene una cantidad de consideraciones a este respecto que son importantes: cómo hacer los catastros, que los catastros sean compartidos, el Consejo Federal de Catastro que funcione, etcétera, etcétera. Ese es uno de los ejes. Argentina, a diferencia de lo que propuso ese consenso fiscal, no solamente tiene que reducir el impuesto a los ingresos brutos, lo tiene que eliminar al impuesto a los ingresos brutos. Es un impuesto que lleva al retraso. ¿Y por qué se puede reemplazar? Bueno, yo diría 3/4 partes por impuesto a las ventas minoristas, que se cobren solo en la etapa final, no en cascada en toda la cadena, en la etapa final. Y 1/4 parte se podría recaudar también por un impuesto inmobiliario más realista, incluyendo el del sector agropecuario. Yo sé que muchos pensarán, este no está actualizado, porque sé perfectamente que en el 2018, en el caso de la provincia de Buenos Aires, castigaron bastante duro con el impuesto inmobiliario. O sea que yo estoy hablando de promedios históricos, digo que la representatividad de ese impuesto en la recaudación total y en el gravamen del sector agropecuario tiene que ser 0 retenciones, 0 ingresos brutos, 0 tasas municipales distorsivas, que la tasa vial se aplique a las finalidades que tiene que aplicarse y no como muchas veces que se distrae para el entramado urbano, va toda la ciudad y nada al campo, y ir a los impuestos que todo el mundo cobra. Y después tenemos la cuestión del precio de los alimentos. Y yo creo que eso a Argentina lo tendrían que encarar. Muchos me miran raro cuando yo digo esto, les cuento. Estados Unidos de América, aún con Trump, que no lo modificó, tiene un sistema de subsidio al consumo de alimentos que empezó en el año 1939. Ese sistema hoy alcanza a 40 millones de norteamericanos, los más pobres.
O sea, es como el 13% de la población de Estados Unidos. ¿Saben cuánto cuesta ese programa por año en Estados Unidos? 70.000 millones de dólares. Yo no estoy diciendo que hagamos lo mismo, ni las sumas son las mismas, ni la cantidad de personas es la misma. Pero tenemos un instrumento que es la asignación universal por hijo, que debería transformarse, y esto yo lo vengo proponiendo en enero del 2016 con esperanza de que este gobierno lo adoptara. Publiqué una nota sobre este tema, hace poco la volví a publicar, la verdad que no estoy teniendo mucho éxito, pero ese es un instrumento que funciona y que debería enfocarse en ser un subsidio al consumo de alimentos y sobre todo de los alimentos más nutritivos, porque la Argentina, afortunadamente, tiene problemas de desnutrición, pero son bastante limitados. Los que son muy numerosos en la Argentina, los casos, y sobre todo en los sectores más populares, son los problemas de malnutrición, o sea, ingesta excesiva de harinas, azúcares, etc. Y en cambio, mucho menor de alimentos nutritivos. Tendríamos la oportunidad de transformar por lo menos una parte importante de la asignación universal por hijo en un subsidio al consumo interno de alimentos nutritivos. Y eso yo creo que amenguaría bastante este conflicto tradicional que algunos los usan como excusa y otros porque realmente lo viven, que es la tensión, no diré el conflicto, pero la tensión entre exportación y consumo interno de alimentos. Y en cuanto a ingresos brutos, como dije, yo creo que Argentina tiene que ir a un esquema de eliminación necesariamente gradual del impuesto y desde ya las retenciones a las exportaciones deberían eliminarse cuanto antes. El hecho de que haya sido establecida en un valor nominal y no porcentual potencialmente puede ayudar, nadie sabe, yo tampoco, les aclaro, cuál va a ser la trayectoria del tipo de cambio, pero es muy probable que dentro de un año los 4 pesos o los 3 pesos sean porcentualmente menos de lo que son hoy. Pero cuanto antes se pueda, Argentina tiene que eliminar ese impuesto, eliminar todos los impuestos distorsivos. Para eso es muy importante el combate a la evasión y les doy otro argumento del combate a la evasión. Y con esto termino. Si uno ve el sistema comercial y la parte industrial de muchos alimentos que van al consumo interno, la evasión es muy alta. La evasión es muy alta. Yo le he preguntado a productores, che, que están en blanco, ¿vos podés vender cerdos, por ejemplo, en blanco en el Gran Buenos Aires? Y la verdad que es muy difícil o es casi imposible. Eso es una rémora para el progreso agroindustrial de la Argentina, porque evidentemente hay muchas empresas que tienen un criterio más moderno y que quieren más o menos cumplir con las leyes tributarias que no pueden competir en ese sector porque la competencia en negro es muy elevada. Y fíjense, aún repercute en temas como este del consumo de alimentos. El gobierno de entrada puso un recupero del IVA para jubilados y destinatarios de la asignación por hijo del IVA sobre alimentos. El programa, el primer año tenía asignado un presupuesto de 11.000 millones de pesos. ¿Saben cuánto se usó? 1.500. ¿Por qué se usó 1.500? Porque en el fondo, con todo respeto, era más barato ir al chino de la esquina que no me cobre el IVA y no anotarme a través de la tarjeta e ir al supermercado que sí me cobraba el IVA. O sea, la evasión hace un enorme daño a la producción competitiva, a la exportación y al progreso de la Argentina. Y entonces yo creo que una entidad como CRA, lo mismo todas las entidades del sector, deberían de algún modo tomar estos temas, por ejemplo, este del consumo de alimentos, la propuesta de transformar la UH en un subsidio que vaya a la nutrición de calidad de los más necesitados de la Argentina. Bueno, muchas gracias por la invitación y quedo a disposición de ustedes para si hay preguntas.